Hola, mi nombre es Alejandro, mi compañera es Catherine y el día de hoy vamos a explicar el tema de cómo la globalización, la comunicación y las tecnologías afectan cierta parte de la sociedad. La comunicación ha sido parte fundamental en los pueblos para saber, o más bien informarse sobre lo que acontece a su alrededor, tanto en sus propias regiones como en el país en general. Esto abarcó ya la globalización para saber qué acontecía en los demás países. Esto hacía que los países en sí estuvieran más unidos al saber qué hacía cada uno, cómo lo hacía, si era adecuado comercializar con ellos, si era adecuado ir a esos lugares. Pero a partir del 11 de septiembre en Nueva York, donde las Torres Gemelas, cuando fueron destruidas, Estados Unidos en sí hizo que se generara un cierre entre tanto ellos como los otros países. Hablando sobre, yo checo quién pasa a mi país, quién no pasa a mi país, qué es lo que pasa a mi país, qué es lo que no pasa a mi país, qué es lo que sale de tu país. Y esto afectó en gran medida a los pueblos latinoamericanos, porque eran los que estaban más cerca. Se creó un miedo étnico, no, aparte. Fue un miedo étnico, un miedo religioso, fanatismo, un racismo con todos, no solo con Latinoamérica, sino con todos los países. Esto afectó en gran medida en que la comunicación se empezó a controlar, como lo que pasó en Porto Alegre en la sociedad mundial. Lo de Walt Disney y las corporaciones que empezaron a crear, como Sony, como Disney, Warner, Fox, empezaron a controlar qué podían decir. Pues de hecho ellos eran los que lo que hacían, bueno, te metían una idea, te creaban un modelo a seguir de lo que estaba pasando en su país, y todo era muy bello, muy bonito, muy espléndido. Más que eso, te lo daban como, tú te comportas de esta manera para que puedas entrar a mi país o para que yo pueda aceptarte. Sí, y ya de esta manera todo lo que ellos presentaban era como la manera correcta que tendrían que comportarse. A partir de lo que aconteció por los miedos por aparecer, pero no solo en Estados Unidos, sino que otros países empezaron a adoptar eso, de yo checo si puedes entrar a mi país o no puedes entrar a mi país. Esto también en lo de Puerto Alegre también se checó que no solo podían las grandes corporaciones saber qué podían transmitir, sino que también gracias a las nuevas tecnologías se empezaron a dar cuenta que era una forma más abierta de comunicarte y podías saber más. Y también de que podría llegar a más personas. Podían llegar a más personas. Así que se trataron sobre la comunicación abierta tecnológicamente y la comunicación cerrada. El gobierno, supuestamente, sí. Sí, el gobierno. El gobierno de cualquier país hacía que solo presentaba en la televisión y en medios de comunicación, ellos los controlaban para decir que todo su lugar está bonito, está porque si hacían las cosas las hacíamos por una razón buena, que no nada. Prácticamente. Y lo que se empezaron a dar cuenta también fue sobre la comunicación tecnológica, que a partir de la comunicación tecnológica se empezaron a abrir grandes mundos. Por ejemplo, ¿qué pasa en este país? ¿Qué es lo que la televisión no me mostró que yo sí puedo ver aquí? Entonces empezaron a ver la comunicación tecnológica como entre una amenaza y algo bueno, porque si los comunicadores ya no podían expresarse libremente, la comunicación tecnológica te permitía dar más allá, expresarte mucho más allá, y grandes países se veían. Entonces lo que vemos ahorita en la comunicación como globalización es que algunas cadenas todavía siguen controlando lo que se puede decir, lo que no. Podemos ver incluso ahorita en México que cadenas como NSN todavía siguen controlando lo que van a decir sobre otros países o lo de ese mismo país. Cuando vemos en internet, busqué no te ves a CNN, busqué en Televisa, en TV, que no pasan lo que realmente pasó, no muestran todos los hechos reales, prácticamente, sino solo que les dicen que pueden mostrar. Lo que tratan es hacer una política, una utopía política, como lo que mencionaba una de las lecturas, que era general que la política fuera vista como algo bueno, bien controlada, que se podía hacer y que tenía que ser aceptada.
Ahora vamos a hablar sobre la educación en el ámbito de cómo afecta la globalización a la educación, tanto en la tecnología, que es lo que influye mucho a cómo se ha adoptado esta nueva educación o estos nuevos modos de enseñanza, puesto que las nuevas informaciones o todo lo que se genera en Internet hace que personas de diferentes edades, diferentes lugares, sepan incluso más que los mismos maestros. La lectura decía incluso que podían estar mucho más actualizados que sus propios profesores en matemáticas, física. Y esto ha generado que uno se pregunte, entonces, ¿qué va a pasar con la educación en un futuro? La educación en un futuro, hablando de que ya no se van a necesitar las mismas reglas o cómo fue, las mismas formas educativas, ya no se quedan en lo mismo, sino que van a tener que integrar estas nuevas tecnologías, un nuevo método de enseñanza. Es que ya hay un nuevo método, está por en el que estamos ahora, es el por competencias, pero también es generar y ver, introducir la internet completamente de lleno y las nuevas tecnologías. Porque si hablamos de competencias, yo podría saber incluso más que mi profesor, entonces ¿a qué estoy viniendo a la escuela? Aunque también los profesores podrían servir como guía. Si te trabas en algo, él te dice, oye, hey, tú puedes darle en esto, pero si hay, pues que también puede existir trabas, es lo mismo, así que sí, no. Es por ejemplo, en internet, si yo sé de un programa, puedo buscar en internet. ¿Qué es este programa? ¿Para qué sirve? Si me trabo, no sé cómo hacerlo, también ya incluso internet, te vas en tutoriales diciendo cómo hacer esto. Entonces ya checas, alguien sabe más sobre eso en internet, déjalo checo, ya supe. Llegas incluso a tu escuela y dices, el profesor incluso le preguntas, profesor, esto, déjalo investigo, tú lo investigas y profesor, encontré que es esto, te actualiza. Entonces, hablando de la lectura de que la educación está flotando como si flotara en un castillo, por ejemplo, castillos flotantes, es de que en algún momento se va a caer si no cambia el tipo de educación, porque los maestros ya están así como, yo soy una guía, pero si te llegas a trabar y el profesor no sabe sobre lo que se está actualizando, entonces el alumno ¿qué va a aprender? Entonces se ocupa un nuevo modelo para integrar estas nuevas tecnologías, porque las tecnologías van avanzando, van actualizándose conforme al tiempo, la información se va actualizando, y entonces los maestros tanto como los alumnos deberían cambiar este método, porque decía, la misma lectura decía, la educación ha estado como en los monasterios, con la enseñanza libro, escuela. Yo te enseño unos métodos en la escuela, tú te aprendes en los libros, pero ahorita ya los libros son así, cosas que no tienen los libros, cosas que te pueden enseñar en internet. Hay veces que ya no necesitas los libros, incluso los libros están en internet. Sí, bueno, sí hay, quizá se mantenga todavía eso, porque no sé si en toda la escuela, desde que estamos niños, pueda funcionar eso. No creo que funcione, pero así a cierta edad dejar o cambiar completamente la escuela, porque si te fijas ya hay universidades por internet. Ya no es necesario tener un profesor ahí delante. Como con esta materia, sí tenemos a nuestro profesor que nos guía, que nos dice qué hacer, pero nosotros tenemos el material acá aparte. Y podemos investigarlo aparte. Aparte también podemos ver de ese tema y buscar más ejemplos y otro tipo de cosas. Pues, prácticamente sería así como que los nuevos maestros y las instituciones incluso de oro, creo que sí podría ser, que adopten como que se vayan mezclando poco a poco con las nuevas tecnologías, para que los niños y los maestros junto con los maestros se vayan enseñando cómo tienen que ir adaptándose a esto para que no se queden atrás, pues, porque un país que tenga una buena educación, implementa las nuevas tecnologías en internet, va a ir muy bien avanzado, y de hecho va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. De hecho, una manera de que un país vaya avanzando sobre la educación. Aunque no sé si me está saliendo un tema, así que no sé si lo veo. Es cómo socializas. En ese momento ya no necesitarías socializar con otras personas. De hecho, ya no las verías cara a cara. También sería una de las partes malas de lo que va a ser las tecnologías, porque no tendrías un acercamiento persona a persona. Lo que no tampoco es bueno, porque tienes que aprender una asociación. Ni siquiera conocerías la cara de tu profesor. Prácticamente. Y si la conoces solo sería un foto, y no es un buen aprendizaje. Más bien no es
sí es buen aprendizaje, pero quizá... ¿Modo emocional? Ajá, pero pues es que tampoco es tan necesario en algunas veces. Sería más bien como, sí, como dijiste al principio, una guía. Sería más bien implementarlo solo en línea, sino que haya presencia tecnológica, presencia, para decirlo para una presencia, una autoridad. Autoridad refiriéndonos a alguien que te guíe, un maestro, un tutor, alguien que esté allí. Porque si solo nos vamos a algo tecnológico, vamos a perder como que la humanidad. Sí, de hecho. Aunque es una manera muy fácil de acercar la educación a la globalización, teniendo más culturas, más información de otros países más avanzados, también se necesita la humanidad de las personas para que éstas no crezcan como máquinas en sí, sino que no pierdan su lado humano. Entonces hablamos sobre la cultura como algo homogéneo, algo que se mezcle completamente, pero que sabes que ahí está tu raíz. Pero entonces la raíz, gracias a la globalización, ya no es una raíz en sí. No, es que, bueno, a la globalización lo que permitió es que viéramos otras culturas, que nos abriéramos, así que nosotros decidimos qué podemos tomar de cada una. Sí, pero a veces se puede perder tu misma raíz o incluso hacer menos a otra raíz. Por ejemplo, dando ejemplo. Pero aquí los indígenas. Ajá. Aquí si te dicen india es una ofensa total. Prácticamente. Entonces, la globalización puede ser buena en lo cultural porque abona mucho. Pero también puede ser malo porque quita mucho de lo que ya conocíamos, de lo que ya teníamos. Entonces, ya como personas no sabemos qué raíz en sí tenemos. Ajá, ya no sabes de dónde viene esa raíz, dónde está el... Prácticamente puedes decir, yo soy de aquí, pero lo que yo hago, los rituales que yo hago, tal vez ni siquiera sean de aquí, sean de otro país, o vino alguien y lo introdujo, o yo me voy a otro país y introduzco a lo que llamaban raíces mobiliarias. Por ejemplo, creo que tú naciste en Estados Unidos. ¿En algún momento debes tener algo que todavía tengas algo de allá? Sí, de hecho celebrábamos como el Día de Acción de Gracias de allá. ¿Ves? Que no tiene nada que ver con nosotros. Adaptaste una cultura que ni siquiera era tuya, solo porque naciste allá y te viniste para acá y tal vez todavía lo sigas celebrando, tal vez ya un tiempo lo seguimos celebrando, pero lo descartamos. Sí, naciste allá, tenías eso de allá. Acá cuando llegaste lo celebraste, pero como te integraste a otra nueva cultura, donde no venías esto, tuviste que dejarlo. Entonces tu cultura se empezó a mezclar con otra, hasta que la que fue más fuerte te quedaste con ella. Entonces hablamos de cultura en la globalización, que la cultura en sí ya no es una sola, sino de que la estamos mezclando y en algún momento va a haber demasiadas o va a haber una sola. Por ejemplo, los otakus, los góticos. No va a ser una sola. Yo pienso que van a seguir abriendo muchas. Sería como una mezcla de todo, ¿no? Ajá, quizá los otakus agarren algo de, no sé, de otra cultura y se mezclan y salga una nueva, así que no es lo que sea. Entonces sería como una mezcolancia de culturas. Sí. O de creencias. O de creencias, porque se van creando nuevas y nuevas. Es rico en el sentido de que puedo abrirme, tengo mucho espacio. Tengo de dónde elegir. Ya no soy así de tú eres esto y aquí te quedas. Aquí te quedas y tú agarras esta religión y vas a celebrar esto. Y no te casas si no tienes esto y esto. Ahora es así de yo tengo mi elección, hay muchas más cosas. Soy mexicana, puedo ser budista. Soy budista, puedo agarrar de esta religión a otra y si quiero las dos puedo generar una sola religión o puedo creer en más de una sola cosa o puedo creer una sola de otra cosa o me gusta me gusta la cultura gótica pero me gusta esta. Si las mezclo voy a tener otro grupo étnico, otro grupo social, cultural. Entonces hablamos de que la cultura podría estar perdiendo en sí su esencia, sus raíces, pero está ganando diversidad. Sí, ese es el beneficio de la globalización en la cultura, que ya no solo se centra en un hecho, sino que se va a más lugares y esos lugares se mezclan para generar más riqueza en la cultura.
prácticamente. Aunque sí, algo más, bueno, es que si te das cuenta es que hay lugares muy ricos como en lo de Guanajuato que se acerca. Esto se perdiera esa tradición sería algo muy hay tradiciones que no deberían perderse, por ejemplo. Si se llegara a perder el Día de Muertos, entonces empezaremos a perder nuestra propia esencia. De hecho, se está empezando a perder con lo del Día de Halloween, que ni siquiera es de aquí. Ya ves a los niños más con su calaverita, vistiéndose, y tú dices... disfrazándose de vampiros. Y tú dices, es que... ¿Cómo llegó eso aquí? ¿Cómo llegó eso aquí? Incluso en las partes sures o céntricas, así de, ¿cómo llegó eso aquí? No, en mi rancho, que no es tan grande. Y tú dices, ¿dónde quedaron esos altares? ¿Dónde quedaba esa cultura de yo padre te enseño a que tienes que respetar a tus muertos? Es que también si te das cuenta, algunos de los padres que están ahora fueron niños que estaban en Estados Unidos y trajeron todas esas culturas para acá y se las están inculcando a sus niños. De allí viene lo de raíces mobiliarias. Bueno, esto fue todo por este video. Muchas gracias, esperamos verlos pronto. Gracias, profesor, hasta luego. Nos vemos.